Ángeles Hernández, a quien le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación. Ella es doctora en Derecho del programa de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, España. Es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del SNI. Es catedrática en distintos programas de la Universidad Nacional en Medio Ambiente. Es docente en programas de actualización del Poder Judicial Federal. Voy a hacer más un resumen. Ha sido consultora jurídica de diferentes centros, por ejemplo, el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Semarnat y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte y del Instituto Mexicano de Petróleo. Es autora de artículos jurídicos y es miembro del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM, denominado el Derecho Fundamental a la Consulta de los Pueblos Originarios frente a megaproyectos de inversión en un contexto de exclusión y de exclusión ambiental. Y es miembro de un proyecto de conservación, aprovechamiento social y protección de los conocimientos y recursos tradicionales de México. Entonces, bueno, ella va a compartir con nosotros su experiencia. Gracias, Marisol. No, al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes a todas y todos que han sobrevivido esta amplia jornada. Vamos a poner de este lado. Lo bueno de todo esto es que Francisco dijo la mitad de lo que yo iba a decir. Entonces ya nada más vamos a puntualizar algunas cosas que vimos con él, pero que yo me traté de poner en su lugar. Y dije, él habla como si todos fueran abogados y todos entendieran lo que él está diciendo, y creo que no es tan lineal la cosa, ¿no? Porque decía la sentencia, la corte, la sentencia, la tesis, la jurisprudencia. Y yo no sé si a todos les quedó claro que estaba todo el tiempo hablando en dos planos, ¿no? Por un lado, cuando habla de las tesis, se está refiriendo al ámbito nacional, a las resoluciones del máximo tribunal nacional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y cuando hablaba de las sentencias, se estaba refiriendo a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces son dos planos distintos que evidentemente aplican al Estado mexicano, pero desde diferentes perspectivas. Digamos que una es, primero uno agota la vía nacional, y cuando la vía nacional es insuficiente o no da el resultado que esperábamos, tenemos la posibilidad de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la vía internacional en el ámbito regional, donde justamente se rige por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos que hemos firmado en la región sobre derechos humanos. O sea, era una cosa primera que quería como puntualizar. Todo esto sería otro taller o otra sesión para hablar del sistema jurídico protector de los derechos humanos, que involucraría pues tanto al regional como al nacional, pero solo quería como hacer esa pequeña acotación. Bueno, les decía que él habló de los Cucapá un poco, y pues es lo que a mí me tocaba, entonces podremos ir un poco rápido, porque además desafortunadamente hoy se nos empalmaron como muchas cosas y era hoy o hoy, no había derecho a la consulta. Entonces, bueno, yo un poco nada más quisiera, que fue lo que también creo que faltó un poquito en la mañana, es como contextualizar, ¿no? ¿En qué entorno se está desarrollando todo este marco de los derechos? ¿En qué entorno se está realizando toda esta presión por los recursos, toda esta presión hacia nuestros pueblos y comunidades? ¿Y cómo respondemos desde los pueblos y las comunidades hacia estas diversas presiones? Y todo, entonces lo primero que quisiera decir es que evidentemente en esta época que estamos viendo ahora hay un deterioro ambiental evidente, pero también es evidente que hay una crisis social de toda índole, ¿no? Cultural, política, económica, energética, ¿no? El mundo está atravesando por un proceso de crisis fuerte, intenso, que evidentemente también pues está impactando a pueblos y comunidades indígenas. Y la problemática se complica un poco más si consideramos que hay una asociación entre pobreza, falta de oportunidades y capacidades. Generalmente asociamos a nuestros pueblos y comunidades indígenas con la pobreza, ¿no? Y no es una asociación ociosa, tiene un trasfondo pues histórico y a veces un contexto real inminente.
Y aquí, por ejemplo, se ha dicho que la situación se complica o se hace más difícil cuando metemos a nuestros pueblos y comunidades en este círculo vicioso del que no los dejamos salir, porque justamente los seguimos viendo como sujetos de interés público, no como sujetos de derecho, y entonces todo lo que hacemos respecto de ellos son la típica práctica asistencialista, ¿no? Una política por aquí, una dádiva por allá, la lucha contra el hambre en ciertos, como decía Francisco, ¿no? En ciertos lugares, con ciertos fines de orden político. O sea, realmente no queremos todavía, como una política de Estado, construir las bases y las raíces para que nuestros pueblos verdaderamente florezcan, sean autosuficientes, sean autónomos, tengan sus propias formas de autogestión, ¿no? que las han venido teniendo históricamente, pero que el Estado todo el tiempo los está presionando para tratar de reconducirlos a otras formas, ¿no? Que son a las formas del gran capital. Entonces, bueno, ya me fui para atrás. Bueno, esto ya no lo tengo que decir, ustedes perfectamente mejor que yo saben cómo está compuesta nuestra población en México en carácter de representatividad. Una cosa que me sorprende mucho es, hace como 3 semanas se llevó a cabo un seminario de patrimonio biocultural en Coahuila. Yo no tengo nada contra Coahuila, amo Coahuila, su gente y todo, pero yo dije, un esfuerzo de despliegue de esta cantidad de recursos, de esta cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que estamos generando para mover en avión a toda esta gente que está viniendo a este lugar. Cuando la representatividad indígena en Coahuila, si uno revisa los datos del INEGI, pues no tiene nada que ver. Era para que ese evento se hubiese hecho en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo o cualquier otro lugar, Coahuila. Después te enteras que son amigos, bueno, te enteras de otras cosas, ¿no? Qué bueno. Entonces, volvamos al contexto. Capitalismo y racionalidad legal. Yo con lo que quisiera que se fueran en estas 40 minutos o 1 hora que nos queda es que no es que el Estado no se dé cuenta, que no es que nos hayamos equivocado, es que todo está funcionando como una maquinita, con un engranaje perfectamente armado que está tratando de dar respuesta a través del derecho a justamente a estas presiones del capital, tanto nacional como extranjero. Le decía Francisco ahorita en la mesa que me hubiera gustado que fuese tipo taller, porque no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dijo, pero también sabía que si las decía nos íbamos a enfrascar y no iba a avanzar la ponencia, ¿no? Y me decía, ¿cómo qué? Le digo, yo no creo que el derecho sea un instrumento para defender los derechos, ¿no? O sea, yo creo que el derecho es un instrumento pues, de doble filo, ¿no? O de doble vía. Evidentemente te puede servir como un instrumento emancipador, pero evidentemente también el derecho es un instrumento de dominio y de control y de sumisión. Entonces esa parte también la tenemos que tener clara siempre que estamos viendo pues toda la riqueza biocultural de este país. Entonces tenemos que bajo esta presión a la que estamos sometidos por la reforma neoliberal del Estado, pues el gran capital es el que se erige en el elemento fundamental a proteger. Es lo que le preocupa al Estado, darle la certeza jurídica al capital para que se instale en este país y no se vea sometido a ningún impedimento que le ponga el pie para lograr sus fines, evidentemente económicos, ¿no? Entonces los derechos de nuestros pueblos, los derechos colectivos, los derechos nuestros, pues pasan a segundo plano, si no es que a tercero. Entonces así vemos cómo los derechos humanos, bajo esta noción de universalidad que fueron creados, en realidad pues tienen un origen de corte occidental, de corte clásico, donde realmente lo que se tutelaba pues eran los derechos de carácter individual, fundamentalmente la propiedad, la libertad, ¿no? Ahora, revestir esta concepción de los derechos con un halo de derechos humanos colectivos no es de gratis, ¿no? Es resultado de muchas luchas, de muchos años, de muchas vidas y también resultado de algunos hombres y mujeres que están comprometidos con ampliar justamente la tutela de derechos. Sin embargo, estas luchas sociales justamente lo que han logrado poner en la mesa es que los derechos humanos tal cual estaban concebidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos pues dejaron fuera de esa tutela o de esa protección
a los otros, a los colectivos y a todos ellos que no eran dignos, ¿no?, en el contexto de la propia declaración, de reconocérseles y evidentemente protegerse sus derechos. Ya lo dijo Francisco, la reforma en materia de derechos humanos de 2011 es el hito que nos permite ahora, la herramienta que nos permite ahora agarrarnos de los derechos humanos colectivos desde los pueblos, ¿no?, con una mirada distinta, superando la noción individualista. Es muy grande el artículo primero, yo nada más quisiera que se quedaran con algunas cosas. Muchos decimos que no era necesaria la reforma per se, porque viene a decirnos que los tratados internacionales forman parte del sistema jurídico mexicano y que se van a aplicar al mismo nivel que la Constitución. Sin embargo, eso ya estaba en el artículo 133 constitucional. Sin embargo, sí aclaró algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, dijo, todas las autoridades, todas, ¿no?, la de Gira, la Semarnat, la CDI, Conagua, Zagarpa, todas las autoridades que se implican con nuestros pueblos y comunidades, en el ámbito de su competencia, es decir, en lo que les toca hacer, en lo que les corresponde hacer, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto no lo había dicho nadie, era obvio, pero parece que era necesario que se nos dijera con bolitas y palitos. Entonces ahora queda claro que todas las instituciones del Estado se erigen en garantes de los derechos humanos. Eso no lo teníamos antes. Y además se dice que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que se vayan a establecer en la ley respectiva, ¿no? Esto da lugar a que miremos los derechos colectivos con un andamiaje distinto. Cuando estamos hablando de los derechos de los pueblos, pues tenemos el derecho, digamos, eje, que es el de la libre determinación, tenemos el derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, y el derecho a la integridad cultural. Pero además de eso, tenemos también que respecto de los derechos colectivos a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, se desdoblan un montón de derechos más. Por ejemplo, la protección jurídica, que tiene que ver con estos elementos que no necesariamente le tenemos que demostrar a la autoridad o al gobierno que ostentamos un título de propiedad, ¿no?, como lo mencionaba Francisco en la mañana. La protección al pueblo wixárika, que ni siquiera son poseedores de esos espacios porque solamente los utilizan, ya saben ustedes, una vez al año para sus rituales, fue protegida. Y fue protegida por esta mirada distinta, ¿no? También se reconoce el acceso a los recursos naturales, el reconocimiento a los sistemas tradicionales de tenencia de la tierra, el derecho a la consulta libre, previa e informada, también al consentimiento, el acceso a la justicia y reparación de daños, así como el reparto equitativo de beneficios. Muchos de estos instrumentos o esfuerzos ya están en otros tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, por ejemplo, el Convenio sobre Diversidad Biológica, su Protocolo de Nagoya, y yo creo que ahora lo que nos toca hacer a nosotros es una especie de nuevo trenzado de derechos a partir de lo que ya está en otros instrumentos, pero trayéndolo al ámbito de los pueblos, ¿no? Decía ahorita Francisco, no, pues yo creo que los recursos genéticos ya se los robaron todos, ¿no? Ya no debe quedar nada. Yo creo que no. Si nosotros escuchamos las noticias y sabemos que México posee entre el 10 y el 12% de la biodiversidad conocida en el mundo, eso nos dice que todavía hay un montón de cosas que no conocemos, ¿no? Y además también hay muchos lugares inaccesibles a los que todavía las grandes farmacéuticas no llegan. Claro que ya tienen en la mira, ¿no? Pero todavía no llegan. Entonces creo que estos esquemas de reparto equitativo de beneficios son los esquemas que tenemos que empezar a retomar para los derechos de los pueblos desde esta otra perspectiva de tratar de lograr una equiparación o un reparto, como dice el esquema, equitativo de beneficios. O sea, todos sabemos que la pastilla anticonceptiva pues, es el resultado del barbasco, ¿no?, mexicano, y de qué se beneficiaron las comunidades de dar a la industria farmacéutica esa información.
absolutamente en nada, ¿no? Entonces justo lo que se está buscando a través del protocolo de Nagoya es que haya un reparto equitativo de beneficios. Así como presentó, ayer iba a decir Vicente, Francisco, el mapa de Minero, este es el mapa de la biodiversidad. Y yo no sé si se mira allá atrás porque luego por la luz no se observa, pero las partes verdes es donde están las principales áreas naturales protegidas del país, de competencia federal, porque eso es otra cosa que se mencionó en la mañana, se habló de las áreas naturales protegidas y de la LEGEPA. Hay que tener claro que no todas las áreas naturales protegidas son competencia de la federación. La propia LEGEPA clasifica las áreas naturales protegidas y algunas son de competencia estatal, por lo que son reguladas por los estados, y otras incluso pueden ser reservas de competencia municipal. Entonces, también Francisco refería cómo saber si una ley es general o no y qué significaba eso, y también creo que lo dejó un poco así. No sé si a todos les quedó claro, pero una ley general generalmente lo dice en su título, ni hay que escarbarla, ¿no? Ley General del Equilibrio Ecológico, Ley General de Vida Silvestre, Ley General de Desarrollo Forestal, ¿no? Desde su título casi siempre nos dice qué es, de qué se trata esa ley. ¿Y qué implicación tiene que sea una ley general? Pues significa que está distribuyendo competencias en los 3 órdenes de gobierno. Dentro del mismo cuerpo de una ley general, siempre vamos a encontrar qué le corresponde a la federación, qué le corresponde al estado y qué le corresponde al municipio. Cosa que no sucede con una ley federal. Una ley federal, todas las atribuciones contenidas en esa ley las asume la federación. Generalmente son materias que el legislador considera que son de tal relevancia que las entidades federativas o los municipios no son los entes idóneos para resolver, ¿no? Por ejemplo, la ley contra la delincuencia organizada es de carácter federal, ¿no? La ley del trabajo es de carácter federal. Pero les digo, no hay que sufrir tanto, casi siempre está en el título de qué tipo de norma estamos hablando. Entonces, bueno, eso viene a colación porque aquí lo que está marcado en verde son las áreas naturales protegidas de competencia federal. Dicho sea de paso, son las áreas naturales protegidas que al Estado le interesa conservar, ¿no? Y si ustedes se fijan, los puntos rojos, pues es el empalme de pueblos y comunidades indígenas. Entonces están prácticamente donde hay un área natural protegida, hay un pueblo o una comunidad indígena, o varios, ¿no? Esto, ¿cómo lo leemos desde el punto de vista jurídico-económico? Pues evidentemente hay una gran riqueza biológica ahí adentro, hay una gran biodiversidad, hay un gran patrimonio biocultural, y esto genera pues grandes intereses para los capitales de toda índole, nacionales y extranjeros, ¿no? Entonces creo que en donde estamos ahora parados es justamente, ahora él le llamó el cuarto, parece que nos pusimos de acuerdo, ¿no? Yo le llamé las nuevas prácticas neocoloniales, ¿no? Seguimos en lo mismo, de otra forma, de otra manera, pero seguimos construyendo políticas neoliberales, reformas constitucionales y legales que se adecuan, que responden justamente a toda esta dinámica económica que el Estado empieza a asumir a través de la firma de diversos tratados comerciales. Y ahora hablamos de préstamos para políticas del desarrollo, que bajo el amparo de estos préstamos justamente se están centrando proyectos extractivos en materia de recursos naturales y de medio ambiente, ¿no? Esto como resultado nos trae una geografía del poder en el que las políticas económicas nacionales responden a través de la normatividad de la globalización. Parece ser que si nosotros revisamos las últimas reformas constitucionales, yo sé que nadie quiere saber de política, que a nadie le interesa lo que está haciendo el gobierno, pero pues aunque sea de bote pronto uno lo escucha en las noticias, aunque sí deberíamos estar al pendiente, y es con la reforma energética. Es toda la apertura al capital extranjero, y no es de quién es Pemex, o sea, el asunto no es de quién es Pemex, porque al final del día no se trata de Pemex ni del recurso, se trata de todas estas formas que el Estado implementa para
abrirle la puerta al capital extranjero. Y es otra vez este cuestionamiento de qué es lo que queremos como Estado, a qué le estamos apostando, de qué sirve decir que somos el segundo productor de plata o el tercero de lo que sea, si al final del día nada de eso es nuestro, nada de eso beneficia ni a nuestro pueblo, ni a nuestras comunidades, ni a nadie. O sea, ya lo dice Francisco, no cobramos un solo peso por todo lo que se llevan. Una concesión minera, la más cara, vale 100,000 pesos. 100,000 pesos, no importa si es de oro, de aluminio, de zinc, de lo que se les ocurra. O sea, son de las cosas más aberrantes, más ilógicas, pero yo digo que vivimos en un México mágico donde todo es posible, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es esta ilusión del acceso preferente a los recursos, ¿no? También lo mencionaba un poco Francisco. El artículo 2 constitucional nos habla de que nuestros pueblos van a tener una preeminencia, ¿no? O sea, el acceso preferente respecto de los recursos, pero supedita eso a otras modalidades y tenencias de la tierra. No obstante, como abogados, nos tenemos que agarrar de las poquitas cosas que haya, y ese es un elemento con todas sus irregularidades y vicisitudes del que podemos, digamos, agarrarnos, ¿no? Las presentaciones supongo se quedan aquí y se pueden compartir, ¿no? Ok, gracias. Bueno, este mismo precepto de constitucional lo retoma la Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables, y viene a colación porque les digo que yo les iba a platicar del caso Cucapá, ¿no? Y justamente lo que dice, pero vean la redacción, el legislador no es tonto, o sea, ay, se equivocaron, ay, se les fueron, ay, ya estaban cansados. No. Dice, el objetivo de la ley es procurar el derecho al acceso y uso disfrute preferente de los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Procurar, ¿qué es procurar? Esforzarse por tratar de intentar Sin compromiso, ¿no? O sea, jurídicamente hablando, es procurar y que no digan nada es lo mismo, ¿no? Procuración de justicia. O sea, procurar, ahora entendemos. claro. Entonces quiero que cuando ustedes revisen una ley, un artículo, no solo comprendan el español, porque todo el mundo entiende que es procurar, sino el contexto en el que está articulada esa palabrita, ¿no? Y qué implicación va a tener para todo el chorotote que dice después. O sea, aunque diga que preferente, que a los pueblos, que bla, bla, bla. O sea, ya le puso una palabrita que desdibuja todo el tejido que viene después. Y esos son, digamos, la racionalidad legal que está respondiendo a todas las presiones del mercado, ¿no? A este respecto se pronunció la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT y dijo: si los derechos de los pueblos fueran subordinados a intereses de terceros, que es tal cual lo que hace el artículo 2 constitucional, porque dice que hay que preferir las modalidades, las tendencias y todo lo demás que ya haya habido, entonces se considera que todo eso contraviene lo dispuesto en el convenio 169. Por eso les digo que nos podemos agarrar de eso y hacer la trencita con el 169. O sea, el segundo no sirve para nada. Pero ya si lo trenzamos con el 169, entonces ya nos puede servir. No sé qué tan interesados, qué tanto tiempo libre tengan para leer y saber cosas de derecho, pero hay un compendio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene todas sus resoluciones en materia de pueblos indígenas. La verdad es que hay que reconocer que la Corte ha hecho un esfuerzo muy importante por hacer un ejercicio de interpretación ampliado o evolucionado, como decía Francisco, que tutele derechos colectivos. Si lo quieren, yo se los mando a Ida y a Javier y ya pues, se manden, y en una noche de insomnio se le echan un ojo, ¿no? Ya con eso hasta sueño les va a dar. Bueno, ¿qué dice el Convenio de la Diversidad Biológica y por qué es importante? Pues se supone que su objeto es la conservación de la biodiversidad, la utilización sostenible de sus componentes y otra cosa importante, la distribución de manera justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización comercial y de otro tipo de los recursos genéticos. Al final del día, la industria farmacéutica, cosmetológica, alimentaria y todas estas no trabajan con el elemento sí, trabajan con la reducción al ADN, ¿no?
Eso es lo que les sirve. Entonces, por eso los recursos genéticos cobran una relevancia muy importante en estos contextos de conocimiento tradicional y recursos, ¿no? Que es de lo que hablaba Francisco. No es lo mismo que yo te pregunte qué te untas cuando te quemas, a que agarre 20 matas y me las lleve al laboratorio y vea a ver qué sale de alguna de ellas, ¿no? Son años de investigación, años de bioprospección, años de estudios, años de reactivos. Todo eso lo voy a ahorrar. Solamente me voy a dedicar a hacer la reducción genética y el procesamiento. ¿Ok? Y entonces, ¿qué le vamos a dar a la comunidad? En el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica también se protegen los usos y costumbres. A través de este artículo se dice que los estados deben, fíjense aquí cómo el lenguaje, no es lo mismo procurar, ¿no?, que tener que, ¿no? Ya dice, los estados deben proteger y alentar la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos de acuerdo con las prácticas culturales. Todo el mundo entiende eso de la utilización consuetudinaria, ¿no? Sí. Bueno, entonces, eso no se expertos en las cosas. Bueno, ¿cómo viene el reparto equitativo en el convenio de la biodiversidad? Que creo que es el que tenemos que bajar para los diferentes elementos en los que se están involucrando pueblos. Minería, fracking ahora con el shale gas y no sé cuánta cosa más vamos a tener. Aquí dice la legislación, otra vez viene el éxito, que es lo que me rechoca. La legislación nacional debe fomentar, ¿no?, que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos se compartan equitativamente. ¿Y qué es fomentar? Pues es como promover, ¿no? Procurar, intentar. Estas cosas son en las que tenemos que poner atención para nosotros trabajar y no en fomentar. Tenemos que trabajar en garantizar, tenemos que trabajar en implementar, tenemos que trabajar en ejecutar. Eso es en lo que tenemos que trabajar. Bueno, la reforma de la que les hablaba, les decía que es muy larga, dice también que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano está parte. Todas las personas son todas. Pueblos, comunidades, nosotros, la tía, la abuela, ¿no? Todos somos, estamos tutelados por este artículo. Y luego cuando nos dice, ¿qué tratados? Porque siempre es, ¿cuáles son de derechos humanos, no? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un esfuerzo despuésito de que salió la reforma y dijo, ¿qué vamos a entender por tratados internacionales en materia de derechos humanos? Para poder ligarlos a este artículo. Revisó todos los tratados internacionales que México ha ratificado y todos los tratados en materia ambiental, hasta el de derrame de hidrocarburos en el mar, todos son tratados en materia de derechos humanos. Entonces sepan que esa es otra herramienta a favor de los pueblos. El de cambio climático, el de biodiversidad, el de hidrocarburos, el que se les ocurra en materia ambiental es un tratado en materia de derechos humanos. El convenio de diversidad biológica. Sí, claro. Entonces tenemos que también dijo la reforma que las normas relativas a derechos humanos se van a interpretar de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales. Hay personas que dicen que a partir de la reforma los tratados internacionales quedan encima de la Constitución, lo cual es totalmente imposible porque quien da recepción a los tratados es la Constitución. Esto es lo que dijo Francisco. No es que estén encima, es que se hace un bloque. ¿Y cuál vamos a aplicar en este bloque? El que favorezca más, aplicando el principio pro persona o pro hominem, ¿no? Otra cosa que incorporó la reforma es que la administración pública, es decir, los gobiernos, en todos sus niveles, municipal, estatal, federal, tienen una doble responsabilidad en materia de derechos humanos, que es abstenerse de vulnerar y violentar o lesionar los derechos, así como realizar las tareas para proteger, promover y garantizar los derechos. Este parrafito también aclaró, porque generalmente decían, no, pues el obligado a garantizar derechos humanos, pues es el Poder Judicial, ¿no? Entonces hasta que te violentaban tu derecho, ibas a no sé cuántas instancias y llegabas al Poder Judicial, entonces el Poder Judicial era el obligado a garantizar tus derechos. La reforma dice no. Desde el que te atiende la ventanilla, el
funcionario que te atiende en una ventanilla, que te hace un servicio, ese está obligado por la reforma, aunque sea del municipio, del ayuntamiento, de la entidad federativa, de donde sea. Siempre y cuando sea una autoridad, está obligada con la reforma. Y entonces pues ya tenemos que el convenio 169 contiene los elementos fundamentales para la tutela de derechos colectivos: el derecho a la autonomía, al territorio, a la cultura, los derechos a la consulta y al consentimiento que estuvimos aquí realizando con Francisco. Uno de los derechos que medio salpicó y que por supuesto está detrás de todo este esfuerzo es el derecho al desarrollo. Así como tienen derecho a tener sus propios sistemas normativos, también tienen derecho a decidir la forma de desarrollo que quieren alcanzar y también la ruta por la que quieren llegar a ese desarrollo. O sea, nosotros que somos de asfalto o de la urbe, decimos desarrollo a carretera, internet, ¿no? Agua y drenaje, ¿no? Esa es nuestra visión del desarrollo. Pero no necesariamente es la única visión de desarrollo y no tenemos por qué llegar a imponer una visión de desarrollo. Los pueblos y las comunidades tienen el derecho reconocido a elegir su propio modelo de desarrollo y la manera de alcanzarlo. Esa es otra cosa, ¿no? Que llegamos a los aviondos, que ya fuimos a la universidad, a decirles cómo es que tienen que hacer las cosas. Es algo que tenemos que aprender a respetar. Esto obviamente nos plantea el reto pues, del desarrollo endógeno o el desarrollo propio, que es algo en lo que se ha estado trabajando pues, desde hace muchísimos años, ¿no? Para que las propias poblaciones marginadas sean protagonistas de sus propias condiciones de existencia. Esto habla de recuperar sus prácticas tradicionales. Me acuerdo mucho que llegó una... ¿Nadie viene de Oaxaca? ¿No? Están trabajando en Oaxaca. ¿Nadie? Bueno, llegó una amiga que su amiga se casó, no sé qué, el chiste es que se casaron con una chica de Juchitán. Y la chica de Juchitán traía un bordado. Levanta la mano, precioso, ¿no? Bueno, el chiste es que aquí a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿y por qué si las mujeres están viviendo en una condición de pobreza se hacen estas cosas hermosas, ¿no? ¿Por qué no convertimos en un proyecto productivo y bla, bla, bla? Ya se hizo toda la historia, que ustedes saben muchísimas, pero lo que más nos sorprendió a nosotros, que decíamos, es que le estamos dando como todos los elementos, las herramientas y tal, era de que a mí me pidas que te entregue 3 bordados a la semana. O sea, yo bordo pues, cuando estoy inspirada, cuando tengo ganas, hasta que me da la gana, ¿no? Si me da la gana. Entonces yo no me puedo comprometer a entregarte 3 bordados. Y luego quedaban que ya están los bordados, quedábamos que en 20 días llegábamos y no había bordados. Y decías, ¿y los bordados? Ah, no hemos bordado, ahora tengo hasta la mitad. Oye, pero quedamos, pues sí, ¿cómo bordar? Pero pues vine desde México, ¿no? Ah, pues igual regresate, ¿no? O sea, su lógica no es nuestra lógica. De la mercancía, del producto, del stock, de 500, ¿no? Entonces, toda esta nueva visión, o esta visión distinta que tienen ellos y que tenemos nosotros, pues también tenemos que aprender a cómo congeniar con ella, ¿no? Dijimos, bueno, si realmente queremos ayudar, quienes nos tenemos que adaptar somos nosotros, no ellas, ¿no? Y entonces, más bien, pues ahí nos hablan, ¿no? Cuando tengan bordados, ¿ya? Una vez al mes y medio, con los bordados, empezamos, todos felices, pero es otra dinámica. No se quieren hacer millonarias, no quieren hacer su fábrica, no quieren registrar su marca, o sea, otra dinámica. Y lo mismo nos pasó con el conocimiento tradicional. Llegó un montón de dinero de la Unión Europea a través del Fondo de Investigación Científica, como nuestro CONACYT, pero el FONCICYT, para proteger el conocimiento tradicional asociado a la riqueza biológica del país. Y cuando íbamos con las comunidades a explicarles de propiedad intelectual, era así como, primero no había traducción para el término, ¿no? Para que les explicaran a los demás qué era eso de propiedad intelectual. ¿Cómo me voy a apropiar yo de un conocimiento que ha sido de mis tatarabuelos, de mis abuelos, de mis padres? Ahora lo detento yo, pero va a ser de mis hijos y de mis nietos. O sea, ¿cómo me apropio yo de algo que no es mío? Entonces, el derecho, evidentemente, está construido en una visión de apropiación, de capital, de aquí está mi título, de yo me compré a esto, yo soy dueño de esto, aquí mando yo,
que es muy diferente, ustedes lo saben, pues a esa otra cosmovisión. Por eso a veces el derecho choca, ¿no?, con todo este esfuerzo de tratar de tutelar derechos, porque no ha querido entender que es otra forma de ver la vida, otra forma de relacionarse y otra forma de reintegrarse, ¿no? Entonces, bueno, el convenio 169, por supuesto que vincula los derechos a los recursos naturales, la propiedad del Estado, no necesariamente, fíjense, es algo bien importante que nos va a implicar ahora con shale gas. Ya hay un montón de sentencias de la Corte que dice que la propiedad del Estado debe de considerarse respecto de todos aquellos recursos del subsuelo y los minerales. Aunque sea propiedad del Estado, se debe consultar a los pueblos y comunidades indígenas respecto de cualquier proyecto que se quiera hacer de expropiación o de prospección en sus sitios. Y en este país ahora, yo no sé quién está ahí, en este país ahora se está llevando a cabo fracking, se está llevando a cabo actividades de shale gas. Yo tengo una respuesta de la de Gira de antier, donde dice, en este país, en esta dependencia, no se ha autorizado ni un solo proyecto para explorar shale gas. ¿Qué es la de Gira? La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, la que autoriza todas las manifestaciones de impacto ambiental de carácter federal. Entonces, dice uno, entonces, ¿cómo están llevando a cabo fracking si no se ha autorizado ni un proyecto? Y entonces uno se va a la ubicación, al GPS, todo, busca la mía, y es una mía de Pemex que está autorizada para explotar petróleo de manera tradicional o en yacimientos convencionales. ¿Y qué se les dijo a las comunidades? Porque están arrendando el lugar. ¿Qué se les dijo? Ah, pues estamos con petróleo. Pues como todo el mundo llega con sus uniformes de Pemex, pues las comunidades asumen que están con el petróleo convencional. Pero este es nuestro país, ¿no? Bueno, los elementos del derecho a la consulta ya medio los vieron con Francisco, ¿no? Son procedimientos apropiados, de buena fe y a través de sus instituciones representativas. Deben participar libremente en la formulación. Esta es una broma. Así lo dice el convenio. Y dice que los pueblos deben participar libremente en todos los niveles de formulación, implementación y evaluación de medidas programadas que les conciernen. Y por ejemplo, ahorita que se están impulsando los proyectos RED, ¿no?, que hay tantísimo dinero para proyectos RED, cuando le decimos a la gente de la agencia estadounidense de ayuda, ¿no?, nos siguen viendo como que necesitamos ayuda, hay que consultar el proyecto, dicen, no hablemos de consulta. ¿Por qué? Pues es un proyecto que vas a implementar en un pueblo, en una comunidad, y la respuesta es, no, pero no es proyecto, porque el convenio dice proyecto, medida legislativa o administrativa. La respuesta de la gente de RED es, no es proyecto, no es medida legislativa y tampoco es una medida administrativa. Entonces la pregunta es, ¿qué es RED? Un impulso para ayudar. Si está metido con AFOR atrás de RED, me perdonas, pero eso se llama medida administrativa. Entonces, pero hay una reticencia a la consulta, y la reticencia es porque se cree que se le está dando a los pueblos la llave para que decidan el desarrollo nacional del país. No se ha entendido que el convenio 169, que la consulta busca erigirse en un canal de diálogo justamente por toda esta exclusión histórica de la que han sido objeto nuestros pueblos, para que se llegue a un acuerdo. Y en ese se llegue a un acuerdo, yo también estoy de acuerdo con Francisco, en que ese llegar al acuerdo puede implicar no estar de acuerdo. No significa necesariamente vamos a aprobar todo, y tampoco, como él decía, creo que eso, si decimos no, significa veto, ¿no? Igual podemos intentarlo en 10 años más, podemos replantear el proyecto, las dimensiones del proyecto, los alcances. O sea, el problema es que estamos acostumbrados a que llegamos a imponerle, así como la máquina planadora, a las comunidades, a los pueblos, nuestro proyecto. ¿Y qué hacen? ¿Se aguantan o se hacen a un lado? O sea, entonces esta posibilidad de que los pueblos opinen, decidan, participen, pues no nos gusta, porque se considera una traba para el desarrollo económico.
La participación efectiva en las etapas iniciales de los proyectos de desarrollo, pues estas son sus características: la buena fe, los procedimientos culturalmente adecuados, ¿no? Es lo que él decía, pues si es la fiesta del patrón, pues no hay consulta. Y que dura 2 semanas, pues ni modo. Y que la tercera es de la cruda, pues también, ¿no? Nosotros nos tenemos que estar a la propia necesidad de la comunidad. Por eso a mí la idea de tener una ley de consulta, algo preguntaba creo que Cristina, ¿no? Decía, ¿qué significaba eso de que el 169 no estaba reglamentado? Eso significa que no hay una ley sobre el convenio 169 en este país. Pero yo lo que le agregaría a lo que dijo Francisco es que pregúntense de qué tratado hay una ley. ¿A poco tenemos una ley del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? ¿A poco tenemos una ley del Tratado de Ballenas? ¿A poco tenemos una ley del convenio sobre derrame de buques petroleros? ¿Por qué no tenemos leyes de nuestros tratados o de nuestros convenios? Porque nuestro sistema jurídico no lo requiere. El sistema jurídico de los Estados Unidos sí dice, para que un tratado se pueda aplicar tenemos que desarrollar una ley que lo desarrolle y permite su aplicación. Nosotros no. Nuestro artículo 133 dice, los tratados firmados y ratificados por el Senado forman parte de la ley suprema de la Unión. O sea, son ley. No necesitamos leyes. Escasamente hemos regulado algún tratado. Por ejemplo, tenemos la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y tenemos la Ley General de Cambio Climático. Pero son escasos los instrumentos de los que hemos desarrollado una ley. Entonces, no necesitamos un instrumento reglamentario para aplicar la ley. Eso es otra cosa que por lo menos se deben de llevar hoy. Convenio 169 se aplica per se. No hay que esperar el reglamento, la ley, ni la norma, ni nada. Y yo, estrictamente hablando, estuve participando en todo ese proceso de consulta para hacer la ley con un ánimo de frustración impresionante, porque llegaban los diputados a Los Cabos, ¿no? Al 14º taller de consulta en materia indígena. Dice, ¿cómo Los Cabos? Ah, no, pero el mes que entra vamos a ir a Guerrero, claro, Cihuatanejo, ¿no? 16º taller de consulta en materia indígena. Y así se la pasaron en todos los centros turísticos de playa del país, ¿no? Haciendo las consultas. Ya cuando les interpelamos de, además, las consultas las estaban haciendo, estábamos gente de la academia, que los diputados, que los senadores, ¿y dónde están los indígenas? Si esa cosa que se va a llamar ley de consulta indígena, a los primeritos que les va a fregar es a ellos tienen que estar aquí representados y opinando de acuerdo al convenio 100. Ah, no, bueno, es que ya que esté, no, imagínate, que los indígenas que despapayen, pero ya que esté el proyecto, sí se los vamos a llegar a consultar. El convenio dice en todas las fases de desarrollo, desde la planeación, no dice ya que esté. Pero esa es otra cosa que en la lectura pues podemos tratar de evadir, ¿no? Al respecto, en la observación general de 2010 de la Comisión de Expertos de Aplicación del Convenio de Recomendaciones de la OIT, ya se pronunció y dijo justo lo que hace la DEGIRA o la Semarnat, ¿no? En los procedimientos de consulta, que es a los que se ha estado reconduciendo a pueblos y comunidades. Las consultas deben producirse en un verdadero diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas, caracterizado por la comunicación, el respeto mutuo y la buena fe. Yo no puedo llegar a la comunidad a hablar de consulta en español si en la comunidad no sabe español. Y eso es lo que hace la DEGIRA. No, pues si no entienden, pues que se contraten un traductor, ¿no? Segundo, tiene que establecerse mecanismos apropiados a escala nacional y deben realizarse de una forma adaptada a las circunstancias, que es lo que veíamos, ¿no? Del tiempo, de que si están en fiesta, de que si son sus días sagrados, eso no se tocan esos tiempos. Y deben llevarse a cabo con el objetivo de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. O sea, vean, llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento respecto de las medidas propuestas. Todo esto es resultado de la gran conflictividad socioambiental que se ha generado a partir de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos empezó a posicionar sus sentencias interpretando los tratados en materia de derechos humanos y los tratados en materia de derechos colectivos, que los tratados ahí estaban,
simplemente nadie los había tocado. Muchísimos jueces en este país, no sé si estén ahí, no creo que un jubilado esté viendo, ¿verdad? Ya tenían tiempo para jubilarse, años para poder jubilarse, y no se jubilaban, porque ustedes saben pues que ganan bastante bien, ¿no? Tienen un rico estilo de vida. Con la reforma dijeron, me voy. No voy, es volver a empezar a estudiar Derecho. ¿Qué quiere decir? Que jamás aplicaron un tratado, que jamás estudiaron un tratado. Y los tratados son parte del derecho nacional por virtud del 133 constitucional, pero todos los jueces estaban acostumbrados a resolver con derecho estrictamente nacional. Nadie aplicaba un tratado. Entonces, estaba la discusión en la mañana de cuándo se exige el consentimiento, si se exige o si no se exige, o si solo es la consulta, ¿no? Bueno, el artículo 32 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos dice, ya sabemos que no tiene la misma fuerza vinculante que la convención o que el convenio, pero también se puede traer que cuando se trata de desplazamientos forzosos, se exige el consentimiento. Lo cual quiere decir que si hace una represa, que vas a inundar y que necesariamente vas a tener que desplazar a toda la gente, debes contar con mi consentimiento. También nos dice el artículo 10 de la misma declaración que cuando se trate de un confinamiento de residuos peligrosos o un almacenamiento de materiales peligrosos, debes contar con mi consentimiento. Y el último supuesto no viene ni de la declaración ni del convenio. Ya es resultado de un ejercicio de interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya se puede traer. Porque así como las sentencias la jurisprudencia en México se vuelve ley y la podemos traer a colación, las sentencias en materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Estado mexicano se sometió a la jurisdicción de la Corte, también se pueden traer. Y aquí ya es un caso del pueblo Saramaca, en contra de Surinam, donde la Corte dijo, los planes de desarrollo o inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio necesariamente exigen el consentimiento fundamentado previo. Entonces ya tenemos, digamos, 3 lucecitas o 3 directrices que podemos irle estando ahí como seguimiento. Entonces, las consultas tienen que ser canales de diálogo incluyentes, celebrarse antes de la adopción de decisiones, porque también estamos acostumbrados a que ya que tomamos la decisión, los invitamos, ¿no? Pasamos una lista, ponga su huella o escriba su nombre y a eso le llamamos consulta. Eso no es consulta. Y además deben evitar constituir, esto es muy grave, evitar constituirse en mecanismos de simulación, ¿no? Que la autoridad diga, hombre, pues si vinieron a ver eran como 200, aquí tengo sus firmas, hasta fotos tomé, ¿no? Eso es tratar de vernos la cara a todos, no solo a la comunidad del pueblo, al Estado mexicano, ¿no? Entonces hay que tener como cuidado con esto. Y volviendo a lo que iba, ¿no? De inicio, que es justamente los Jucapá. A veces se me preguntan, pues no que te dedicas a derecho ambiental, más bien ahora pareces antropóloga, socióloga, qué rollo con tu vida, ¿no? Entonces digo, no es eso. Lo que pasa es que los recursos están asociados o están disociados con los pueblos y las comunidades. ¿Y a mí de qué me sirve decir que vamos a proteger a ultranza tal o cual especie si por el contrario estamos violentando a un grupo o a una comunidad? Tenemos que tratar de buscar un equilibrio. Cuando hablamos de desarrollo sustentable o de desarrollo sostenible, tenemos 3 componentes, que es la variable social, la variable económica y la variable ambiental. O sea, no es solo verde, verde, verde. Y entonces hay que pensar que, por ejemplo, la comunidad indígena del Pucapá, pues se autonombra como la gente del río. Su cultura estuvo o ha estado ligada al río Colorado desde su formación. Y esto ha cambiado no porque ellos lo hayan querido ni lo hayan decidido. La propia dinámica, otra vez, económica, es la que va generando los cambios. ¿Por qué? Porque se empieza a instalar todo el sistema de presas y represas en los Estados Unidos, ¿no? El cauce del río se empieza a desviar. Ustedes saben que el río Colorado, digamos que el 98% está en los Estados Unidos, ¿no? Ya nada más nos queda la colita que desemboca en el Golfo de California, ¿no?
Entonces empieza con todo este sistema de presas y represas, se desvían los canales para el riego y ¿qué cae al lado mexicano? Una agua con alto grado de salinidad que ya no sirve para la agricultura, y entonces los Pucapá que trabajaban la agricultura en los márgenes del río pues ya no se pueden dedicar a eso. Pues ahora ¿qué tienen que hacer? Pues se dedican a la pesca. Y pues todo está muy bien, tienen esta otra alternativa de dedicarse a la pesca, pero entonces otra vez vienen estos operadores y creadores del derecho, que es otra cosa con la que no estoy de acuerdo con Francisco, ya nos vemos, la platicamos, que decía que el Estado es el que crea el derecho, ¿no? Pues afortunada o desafortunadamente en esta época no solo el Estado crea derecho. Evidentemente se da una transformación en el Estado moderno que ejerce el control, el monopolio del quehacer jurídico, de la creación del derecho, pero en este Estado neoliberal justamente se ceden un montón de facultades a los operadores jurídicos de otra índole. A veces se usa el término de los estados nacionales pierden soberanía, pierden mangos, vas caminando y se te cae o lo dejas, ¿no? Una cosa es perder y otra cosa es ceder, ¿no? Son nociones distintas con implicaciones distintas. Entonces los estados, nada que pierden, ceden soberanía, ceden facultades a otros operadores del derecho. Y los jueces federales conocen de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos, pero al final, ya que se causó el daño, ¿no? Ya que se hizo la violentación de derechos. Entonces, ¿quiénes son esos otros centros de producción jurídica transnacional? Pues se llama Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, USAID, ¿no? La ayuda de los Estados Unidos para los países en desventaja, ¿no? ¿Qué más? Todos estos entes crean sus reglas que se llaman reglas de operación. Por ejemplo, en el marco del Banco Mundial tenemos la regla de operación 4.20, que es la que regula el derecho a la consulta. Pero imagínense que el mismo que te va a dar la lana te va a consultar. Pues es juez y parte, ¿no? ¿Y qué intereses va a proteger el Banco Mundial? Los del suyos o los de la inversión, no los del pueblo ni la comunidad. Y entonces aquí vemos cómo desde afuera del Estado, desde afuera del Congreso, ¿no? Porque de ese por quien votamos para que hagan nuestras leyes, ¿no? Desde afuera se están creando normas y directrices y principios que al final del día, para que yo te preste el dinero, Banco Mundial, me tienes que cumplir con todas estas cosas. Entonces, ¿es derecho o no es derecho? Porque si no las cumplo, no me presta. ¿Quién está poniendo las reglas? ¿El Estado o el banco? Entonces tenemos unos nuevos operadores del derecho, ¿no? Que digamos que están jugando al margen de las reglas estatales, pero imponiendo desde fuera pues, el propio andamiaje jurídico, que al final se empieza a traducir en un montón de políticas y de reformas legislativas que se van haciendo ad hoc a estas exigencias del capital. ¿Alguien tiene reloj? ¿Me avisan cuando sean 5:15? 5:15. Híjole, yo me tengo que ir 5:30 rayando. Entonces les propongo dos cosas. O hablo como bólido 15 minutos más, o si tienen preguntas, las aprovechamos en estos 15 minutos y les dejo la presentación. Y yo creo que algún día nos volveremos a ver. Ustedes dicen, ¿sigo hablando? ¿O alguien tiene alguna duda puntual, una inquietud, una pregunta? Uno de los problemas también desde lo jurídico es la falta de reconocimiento a la personalidad colectiva. Entonces, no sé si... Sí, yo les decía que no es lo mismo ser sujetos de interés público o sujetos de derecho que realmente ser titulares del derecho, ¿no? Además, si estamos hablando de que toda la... creo que hacia allá va a ir la siguiente lucha. Si estamos hablando de que todos los derechos humanos son iguales para todos, no tenemos por qué tener esta protección distinta para ellos, ¿no? Se merecen lo mismo que nosotros. Pero pues es algo en lo que hay que trabajar ahí. ¿Hay alguien había alzado la mano? No. Sí, Ay, perdón.
bien, en base a la reforma que estaba hablando, se puede echar abajo ciertas leyes que la contravienen. Estoy pensando en la ley indígena, bueno, que es la ley para el fomento y desarrollo de los pueblos indígenas de Morelos, que es una verdadera trampa para aprovecharse de los pueblos. Pero digamos, hay muchas corrientes muy fuertes que podrían, tomando esta situación de la reforma, si estoy en lo correcto, poder echar abajo o modificarla. Todo eso es lo correcto. Sí, miren, háganse cuenta que se tienen que ir como con tres cositas fundamentales de aquí. Primero, que el convenio se aplica solo, no necesitamos ley, reglamento ni más nada para que se aplique. Además, yo creo que eso sería como una camisa de fuerza, porque ya vimos la diversidad de nuestros pueblos, y si el propio convenio dice que se va a consultar de acuerdo a la propia característica y a los propios usos y costumbres, ¿cómo vamos a meter cuantísimas formas y usos hay en una ley? Al final, como decía Francisco, hay que ir al pueblo y el pueblo te va a decir cuál es la forma, te va a decir cuál es la entidad representativa, te va a decir el tiempo, ¿no? Por supuesto que otra cosa, la segunda es que ya no solamente tenemos, en materia de pueblos y comunidades, no solamente tenemos que ver a la Constitución como la norma fundamental. Ya se agarran la mancuerna ustedes de la Constitución y el Convenio 169. Y cualquier cosa que violente el 169, ley, reglamento, norma oficial, está abajo del convenio y, ¿cómo decían? No sé qué mata carita o algo así. Bueno, aquí convenio mata a todo lo demás. Esta cosa. Luego, ¿quién más? En una diapositiva anterior habías puesto la recomendación del Consejo Interamericano de los Derechos Humanos sobre que las instituciones que estén relacionadas con los pueblos indígenas tienen que, estas instituciones representativas, ¿podría ser la CDI en ese caso? Es que hay una confusión con la CDI, ¿no? Es lo que decía Francisco. La CDI no es una institución representativa, yo creo que ustedes lo saben mejor que yo. Yo en las reuniones que tuve para la ley de consulta, muchísimas comunidades me decían, ahí no estamos representados, de hecho se molestaban con la CDI. Aunque por eso a mí me sorprendió que ahora algunos UCAPA, o algunas más bien UCAPA, quieran que la consulta la lleve la CDI, cuando yo siento que hay no sé si divorcio o no sé, un despliegue, ¿no? O sea, hay una distancia entre la CDI y realmente como este sentimiento de me representa, ¿no? No, yo creo que no. Una segunda rápida, nada más. En este caso, por ejemplo, en Guerrero, que hubo un manifiesto que se entregó a varias estructuras del gobierno, incluso hasta Los Pinos, y entre una de ellas fue la Secretaría de Economía, y respondieron de esta manera sobre el convenio 169. Entonces, perdón, ¿de qué manera? Bueno, no sé, es que pensé que estaba contextualizado. Más bien, el que conoce el caso es Francisco. La Secretaría de Economía mandó una carta que firmó el director de proyectos mineros dirigida al Consejo de Defensa del Territorio de la Montaña de Guerrero, indicándole que el convenio 169 no tenía reglamentación secundaria en nuestro país y que por lo tanto todas las cuestiones sobre el territorio tenían que someterse a la legislación actual que estuviera en las leyes mexicanas, y pone ahí la LEGEPA, y los estudios de impactos ambientales. Perdón, pero contra la ignorancia de nuestros gobernantes, ni modo hay que educarlos. O sea, el tipo no sepa de derecho y que sepa que una ley, que el convenio es parte de la normatividad nacional, quién sabe qué estudió, y si estudió derecho, quién sabe dónde estudió derecho, ¿verdad? Pero evidentemente nosotros no podemos estar a la ignorancia de quienes están en el gobierno, les tenemos que enseñar. Realmente, decía hace rato Francisco, hacer un amparo no es, ay, ya lo saco, copy-paste, lo tengo y te lo llevo. Es sentarse, es pensar en todo lo que va a implicar, en todas las vías posibles, en toda la estrategia, y además es educar, incluso a los jueces. O sea, el resultado de los amparos que hemos tenido tampoco ha sido de que, sí, muchos de nuestros jueces, hay que reconocerlo, le están echando ganas, están estudiando, están haciendo este esfuerzo de ejercicio interpretativo, pero otros es que porque desde el amparo, el que está reclamando la justicia federal, le está diciendo al juez que mira que aquí está el convenio que dice tal, que mira que aquí está la resolución de la corte que dice tal, que mira que aquí está, o sea, ya le estás dando en el amparo
todos los elementos al juez como para que no se pueda zafar, ¿no? Para que tenga todas las herramientas para resolver. Entonces creo yo que pues si tenemos, ni modo, yo digo que volvimos a la vieja guardia del PRI, espantosa, todas las reformas constitucionales, otra vez usa la palabra industrialización, crecimiento, ¿no? O sea, yo me siento como con López Portillo, Carlos Salinas, una cosa así horrible. Pero nos toca a nosotros, y me queda claro que nos toca a la ciudadanía generar los pero cambios. sí necesitarían ellos asesoría jurídica, ¿no? Porque digo, me refiero a que ellos, también para ellos no quedó claro qué significaba eso. O sea, el que me digas que yo me amparo sobre el convenio 169 y que tú me digas que no era la reglamentación secundaria, entonces dijeron, ¿y esto? ¿Alguien sabe qué significa? Porque sí, lo noté en tu ellos pregunta son- y por eso que lo retomé hace rato, porque sí me parece importante que deban de entender, sobre todo los que no son abogados, que no necesitamos una ley, a lo mejor es ingeniero, si está en minas, pues ha de ser ingeniero petrolero o algo. Entonces pues hay que entender que el hombre no sabe de derecho, pero sí, claro que necesita un asesor, ¿no? Por eso les decía, ahora nosotros a través de... también alguien preguntaba, creo que tú, ¿cómo sabías de la información que se tenía, no? Y Francisco te decía, pues si es de no sé qué con la Semarnat, si es de no sé qué con la de... Tenemos un sistema que se llama Infomex, y vía electrónica tú entras y pides la información pública. No necesitas trasladarte a México, ni a la Semarnat, ni a la de Gira, ni a la de Energía, ni a ningún lado, desde la comodidad de tu computadora, ¿no? Realizas tu solicitud de información, eso que tiene, que una vez les digo, que no se vayan a ir a su casa así con su respuesta. Generalmente lo primero que te responden es que es información reservada, ¿no? Pero la ley dice los supuestos bajo los cuales puede ser información reservada. Y si ustedes ven que esta información no tiene por qué estar reservada, entonces vuelven, que se llama recurso de revisión, y entonces le dices otra vez al IFAI, fíjate que ¿qué te crees? Mira, de acuerdo con la ley, el reglamento tal, los artículos tales, mi información no es reservada, así que te vuelvo a pedir que me des tal, ¿no? Entonces hay que estar ahí como diciéndole a la autoridad. Fíjense que la autoridad incluso los googlea. Tengo muchos alumnos que trabajan en las unidades de enlace y cuando ven una petición de información medio choncha o que puede tener cosas de fondo, entran a internet a buscar quién es Cristina Juárez López, ¿no? Y si sale que eres periodista o que eres activista, híjole, empiezan a ver cómo le hacen como para no darte. Yo la verdad me cambio el nombre y me he puesto 1500 nombres cuando pido información pública. Lo que no cambien es la dirección, porque muchas veces lo que les mando, si la información es muy pesada, sobre todo con las mías, se las mandan por CD, les van a cobrar 28 pesos o 38 y se las mandan por CD. Y si se inventaron la dirección, ya se lo digo por experiencia propia, porque las primeras veces también inventé la dirección, entonces ya. Entonces tengan cuidado con eso. Perdón, me queda muy claro el alcance legal de lo que cuando estamos hablando de convenio, pero ¿qué sentido y alcance tiene cuando estamos hablando de tratados o de declaraciones? Bueno, el convenio es un tratado. Tenemos un tratado sobre un convenio, el convenio de Viena sobre derecho de los tratados, y el artículo 2 dice: un tratado es un instrumento internacional que se firma entre dos o más estados, entre un estado y organismos internacionales, independientemente de su denominación. Llámese tratado, convenio, protocolo, declaración, acuerdo. Entonces, el convenio 169 es un tratado. Sí, bueno, tú nada más nos decías, llévense 3 cosas. Nada más oí una. ¿Cuáles son las otras? Ay, ya lo dijo, compañero, ya la ¿dónde dijo. estabas? Bueno, es que dijiste al final, pensé que iba a ser una recapitulación. Ah, no, es que les iba diciendo sobre el camino. Porque era lo que quería que se llevaran. 1, que el convenio no necesita reglamentación, ¿no? Esa es como la parte medular. 2, ¿cuál es la otra cosa fundamental que tienen que saber? Que es igual para todos, ¿no? Que es igual para todos, ¿qué? O sea que no hay no hay particularidades en el convenio para, digamos, para X lugar, o sino que es general, ¿no? Lo que yo entendí. Ok, bueno, que la reforma en materia de derechos humanos implica a todos, a todas las personas, comunidades y pueblos, y nosotros
ciudadanos de a pie de la urbe, ¿no? No hace distinciones. Y el tercero es que nosotros tenemos que leer siempre en conjunto la Constitución y el Convenio 169, no disociados, no aparte, no quien va después, y que el Convenio 169 está encima de cualquier ley, reglamento, norma o llámesele como se llame. ¿Ok? Ya me voy. Sí, claro que sí. Dejé mi... creo que ahí viene mi correo al final en la presentación, o si no, ustedes se lo dan, y cualquier duda o algo, con mucho gusto me escriben y ahí vemos qué inventamos. Gracias. Muchas gracias. Perdón, por irme.